Gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias también al comité organizador por su invitación. Bueno, pues el tema que preparé para hoy entonces me parece súper importante, puesto que las enfermedades alérgicas han ido aumentando su incidencia en el mundo. Entonces, creo que es un tema súper importante en pacientes infectados por VIH y que adicionalmente pueden o no tener concomitantemente coinfección por TB, que reciben múltiples medicamentos y probablemente vamos a tener varias dificultades al respecto. Un poco a manera pues como de introducción para entender por qué considero que es importante hablar de este tema, pues quiero resaltar que las reacciones de hipersensibilidad en los pacientes infectados con el virus de VIH son 100 veces más frecuentes cuando se comparan con la población general. Por ejemplo, para los tuberculostáticos se ha evidenciado que existe un 20% de reacciones adversas a medicamentos de tipo hipersensibilidad cuando se compara con los pacientes que reciben antituberculosos que no están infectados con el virus. Y cuando se trata del trimestoprim sulfametoxazol, de un 30 a 50%, dependiendo de si es profiláctico o como tratamiento respectivamente, comparado con un 1 a 3%, igual cuando se compara con la población general. Entonces miren que es muy importante que estos pacientes tienen mucho más reacciones que la población general. Listo. Es importante saber que el tipo de reacciones más frecuente es el compromiso cutáneo, que se manifiesta de manera tardía. Adicionalmente, es muy importante conocer que el 50%, la mitad de los pacientes que tengan reacciones de hipersensibilidad por medicamentos en este contexto, probablemente van a resolver de manera espontánea. Cuando comparamos las reacciones de hipersensibilidad graves, tipo síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, DRESS, entre otras, encontramos que la incidencia no es tan frecuente, es menor del 0.5%. No obstante, en un estudio se encontró que los pacientes que reciben antituberculosos que están infectados con el virus de VIH, esta incidencia aumenta en un 4.8%, reacciones graves que pueden conducir a la muerte. Digamos un poco que la estadística a través del tiempo se ha ido modificando con respecto al tipo de medicamentos implicados en las reacciones de hipersensibilidad en esta población. Anteriormente, pues era como más frecuente al trimestoprim, era más frecuente como en general los antibióticos o antivirales usados para como el tratamiento de las comorbilidades de estos pacientes. No obstante, el advenimiento como de moléculas nuevas para el tratamiento de la infección por el virus ha ocasionado que, digamos, un poco como que se equilibre la balanza entre la frecuencia de reacción con otros medicamentos y con los medicamentos propiamente para tratamiento del VIH. Entonces, cuando hablamos de antirretrovirales, pues los más frecuentes son el abacavir, la nevirapina y el amprenavir. Y con respecto a los antituberculosos, tenemos que la rifampicina y la pirazinamida se dan la pelea. Pues hay algunos estudios que muestran que es más el uno, otros que muestran que es más el otro, los dos se dan la pelea. Bueno, ya sabemos que es 100 veces más frecuente que en la población general, pero ¿por qué es más frecuente que los pacientes con VIH tengan reacciones de hipersensibilidad? Se ha planteado que es multifactorial, esto todavía permanece en estudio, pero se cree que estos pacientes tienen algunas alteraciones inmunológicas o del metabolismo y que adicionalmente algunos podrían tener cierta predisposición genética. También que estos pacientes reciben múltiples medicamentos de manera concomitante que favorece que la interacción medicamentosa pues haga que exista, no sé, alguna alteración del metabolismo que a su vez favorezca pues como la reacción de hipersensibilidad y el uso de dosis altas. Me voy a detener un poco en las tres primeras, ¿listo? Esta diapositiva un poco como para contextualizarnos. Digamos que la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad es muy amplia, muy compleja, existen múltiples clasificaciones, pero esta diapositiva es como para contextualizarnos solamente en la clasificación de acuerdo a su cronología.
la cronología nos podría indicar un poco más o menos cuál podría estar siendo la fisiopatología subyacente de la reacción que tenga nuestro paciente en ese momento. Entonces, si aparece 1 hora después de tomarse el medicamento o de haberse expuesto al antígeno en general, se trata de una reacción inmediata. El prototipo, a veces lo hemos hablado pues como en el hospital, es la anafilaxia, listo, mediada por IgE. Adicionalmente, cuando se trata de una reacción que es entre 1 o 2 horas después hasta 24 o 48 horas es acelerada y después de este tiempo es tardía, que es de las que digamos más vamos a hablar, porque recuerden que las más frecuentes son tardías no severas, ¿listo? Entonces, cuando les mencionaba cuáles son las causas de que los pacientes con VIH tengan más frecuentemente este tipo de reacciones, mencionábamos algunas alteraciones inmunológicas, un poco acá como para ubicarnos. Entonces, digamos que ubiquémonos acá, este es el complejo mayor de histocompatibilidad o de ahora en adelante HLA, y ubiquémonos acá, este es el receptor del linfocito T de ahora en adelante, TCR, listo. En condiciones normales lo que ocurre es que el HLA se une a autopéptidos que reconocen de manera más afín el TCR con el fin de como suprimir los linfocitos T autorreactivos. Esto bajo condiciones normales. Entonces surge como 3 hipótesis para explicar los mecanismos de hipersensibilidad tardíos, son hipótesis. El primero de ellos se trata pues como de la hipótesis apteno-proapteno, en la cual el medicamento que está en rojo es una molécula de un peso molecular muy bajo, entonces él por sí mismo no podría ser reconocido por el sistema inmune. Él o algún producto de su metabolismo se une a alguna proteína sérica y así forma un antígeno completo que puede ser reconocido. Entonces esta es la hipótesis apteno-proapteno. Luego surge esta hipótesis que se llama PI, es el concepto interacción farmacológica, en la cual el fármaco en rojo directamente se une bien sea al HLA, bien sea al TCR o ocasionalmente a los dos, y entonces así genera una respuesta. Finalmente se ha planteado esta última, que es el cambio o modificación del repertorio de los péptidos. Entonces estos autopéptidos que teníamos acá se unen al medicamento o el medicamento se une a esos autopéptidos y así se modifica el repertorio de los péptidos que se va a presentar al HLA, y entonces esto como consecuencia va a traer como una clona de células T del perfil que corresponda para la reacción de hipersensibilidad que vaya a tener ese paciente. Esto se ha planteado para pacientes con o sin infección por VIH, pero no explica por qué los pacientes con VIH tienen más frecuencia de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, por allá en 1994, un autor postula una hipótesis que se denomina de peligro, en la cual él plantea que el sistema inmune genera una respuesta sí y solo si él encuentra algunas señales que representen peligro. ¿Listo? Esto, digamos, surge como la primera señal. Luego, entonces, en el caso que nos atañe, la infección por VIH representa como una segunda señal o un segundo golpe, y en este ambiente o en este contexto, las células presentadoras de antígeno que van a presentarle los antígenos a los linfocitos T, digamos que tienen un ambiente propicio para secretar más moléculas proinflamatorias, que a su vez van a secretar citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 2, el TNA-alfa, etcétera, etcétera, y así entonces va a ocurrir la proliferación, una clona de linfocitos T que más adelante van a migrar al órgano diana que esté implicado él o los órganos diana. Por ejemplo, digamos que el más frecuente es la piel, listo, pero que si no se detectan estas señales de peligro, existe un fenómeno de tolerancia y no pasará nada. Cuando hablábamos de alteraciones del metabolismo, pues el prototipo de medicamento que se ha estudiado al respecto es el trimestopin, es el que mejor se conoce. Sabemos entonces que el trimestopin, mediante N-acetilación y glucuronidación, va a generar unos metabolitos intermedios que son la hidroxilamina sulfametoxazol o el nitroso sulfametoxazol. El nitroso sulfametoxazol per se
ocasiona citotoxicidad directa y ambos pueden actuar en este caso como proaptenos y entonces se pueden presentar al sistema inmune como un antígeno completo, listo. ¿Qué pasa? Que los pacientes con VIH se caracterizan por ser acetiladores lentos, luego entonces van a tener acumulación de hidroxilamina, entonces van a estar más expuestos a este metabolito y van a tener más susceptibilidad a reaccionar. Adicionalmente, ellos tienen disminuida la glutatión sintetasa y tienen depletados sus linfocitos de glutatión. Y se ha visto in vitro que los linfocitos más susceptibles a reacciones de hipersensibilidad por estos metabolitos son aquellos que están depletados de glutatión cuando son comparados con los que tienen un glutatión normal. Con respecto a la predisposición genética, digamos que los estudios de farmacogenética pues han encontrado alguna asociación muy clara con algunos medicamentos. En nuestro caso, pues digamos que el abacavir claramente es el medicamento con el que más se ha asociado, listo. El síndrome de hipersensibilidad de abacavir ocurre en un 5 a 8% según la literatura de los pacientes que se exponen, obviamente esto depende de la población en la que se encuentre, y el síndrome de hipersensibilidad por abacavir es exclusivo de los pacientes que tienen un HLA-B5701. Entonces, se ha planteado bajo este mecanismo que les explicaba ahora, ¿qué ocurre? Han visto in vitro que el abacavir se une a esta hendidura o surco donde se uniría el péptido con el HLA y así va a modificar el repertorio de los péptidos que se van a presentar en el HLA y va a ocasionar una respuesta. Esto pues en poblaciones fundamentalmente caucásicas. Más o menos ya dilucidamos la fisiopatología y espero que les haya quedado claro. Sé que es complejo, pero traté pues como de desmenuzarla para que no se haga tan aburrido, porque sé que es un tema como ladrilludo. Entonces, a partir de este momento, vamos a saber o intentaré responder cómo vamos a hacer el enfoque de las reacciones de hipersensibilidad en estos pacientes. Y lo intentaré hacer respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo vamos a suspender un medicamento? ¿Cómo vamos a elegir una alternativa segura? Porque el paciente seguro que tiene que continuar con tratamiento. ¿Y cuándo vamos a tomar la decisión de hacer un procedimiento de desensibilización? Entonces, ¿cuándo suspender un medicamento? Si ya sabemos que nuestros pacientes, el 50% se autolimitan y a lo sumo necesitarán como tratamiento sintomático, corticosteroides tópicos, antihistamínicos y luego en el tiempo se les pasará. Pero ¿cuándo debemos suspender? Esto acá parece muy fácil, en la vida real yo creo que es mucho más difícil pues como por el contexto de nuestros pacientes, pero digamos que vamos a establecer algunas pautas, ¿listo? Vamos a suspender si el paciente, en lugar de estas lesiones maculopapulares que vemos acá, tiene lesiones necróticas, necrosis epidérmica, si nuestro paciente tiene ampollas, eso es súper grave, si nuestro paciente tiene lesiones purpúricas, si nuestro paciente tiene úlceras, si nuestro paciente tiene compromiso de las mucosas, cualquiera, conjuntiva, cavidad oral, genitales, eso es muy grave, eso es muy característico de una reacción tardía severa. Si el paciente tiene edema facial o fiebre, puesto que digamos que son signos, sobre todo el edema facial, es muy característico de los pacientes con DRES. Si el paciente tiene linfadenopatías, uno de los criterios PADRES es que el paciente tenga más de 2 linfadenopatías de mayor, pues más de 1 centímetro. Entonces hay que evaluarlo, aunque recuerden en qué contexto estamos y esto no es tan fácil. Y si el paciente tiene compromiso sistémico, cualquier órgano comprometido sugiere una reacción tardía severa. Entonces, suspendamos. Por ejemplo, estos pacientes a su izquierda van a encontrar un paciente, yo no sé si de pronto se alcanza a apreciar bien, que tiene unas lesiones como algunas máculas, pápulas, purpúricas que son confluentes. Impresiona acá que este paciente tiene compromiso como de la mucosa oral. Yo pensaría que este paciente probablemente tiene un síndrome de Stevens-Johnson. Y a la derecha de la pantalla vamos a encontrar un paciente, no sé si acá lo aprecian bien, pues tiene una ampolla, esta es muy evidente, es de gran tamaño. Adicionalmente, evidentemente se encuentra que el paciente tiene compromiso de su cavidad oral. Pareciera que el compromiso en este paciente es como más extenso, si bien no tenemos pues como una imagen de todo su cuerpo, pero las lesiones se ven como mucho más confluentes, probablemente tengan acá sí se ve precioso, yo no sé si ahí se ve bien, ¿sí se está viendo bien? Listo.
probablemente este paciente tiene una necrólisis epidérmica tóxica. Recuerden que esto es lo mismo, lo que varía es como la extensión de la enfermedad, listo, pero esto es lo mismo y cambian pues en la mortalidad, pero es la misma enfermedad. Estos pacientes, digamos, bueno, acá tenemos una imagen de un paciente con un eritema fijo. El eritema fijo no entra dentro de la clasificación de las reacciones tardías severas, pero ojo, cuando tienen múltiples lesiones sugestivas de eritema fijo y adicionalmente tienen ampollas, se comportan como si fuera un síndrome de Stevens-Johnson. La mortalidad es muy semejante y el manejo tiene que ser igual. Entonces este paciente necesita que sea suspendido también el medicamento. Acá vemos un par de pacientes, digamos, este parece un niño, una señora con unas lesiones como de tipo placas, confluentes, que incluso podrían corresponder como a una eritrodermia al parecer, eritematosas, se ven como descamativas, a mí me impresiona que tiene un aspecto como muy infiltrativo, muy característico de DRESS. Entonces acá también hay que suspender. Ojalá fuera tan fácil como en las diapositivas. Cuando me refiero a cómo elegir una alternativa segura, me refiero a que si nuestro paciente tiene que recibir un tratamiento, ¿cuál vamos a escoger? Puesto que hay algunos medicamentos que por su estructura química tienen alguna similaridad o en su metabolismo y luego van a reaccionar los pacientes a otro medicamento semejante, primo hermano o hermano. Entonces vamos a ver más o menos cómo se comporta la reactividad cruzada. Con respecto a los antirretrovirales, pues se ha evidenciado que cuando miramos o comparamos los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos y no análogos de nucleósidos, entre ellos no hay reactividad cruzada, son moléculas desde el punto de vista químico completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene una reacción adversa a la mibudina y usted considera que necesita nevirapina, déselo, que probablemente no va a tener reactividad cruzada, que le reaccione porque tiene un síndrome de hipersensibilidad a múltiples medicamentos, pues es muy de malas, pero en teoría el riesgo de reactividad cruzada es bajo pues mucho más que bajo. ¿Listo? Entre los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, tampoco se ha visto que haya reactividad cruzada. Y acá pongo como las moléculas, no sé si de pronto se alcanza a apreciar que desde el punto de vista químico son moléculas diferentes. Entonces, si reaccionó con abacavir y le quiere dar la mibudina, sí, es válido, lo puede hacer. ¿Listo? Pero con respecto a los no nucleósidos, ojo, que se ha visto que los pacientes que tienen un brote con nevirapina, que se presume que es por una reacción de hipersensibilidad, el 70% de los que reciben de la virdina van a hacer brote. ¿Listo? Entonces es muy importante. Cuando se compara con el efavirenz, pues parece que es una molécula completamente diferente, derivada del flúor, entonces no, pues parece que no hay como mucha reactividad, no es el 70%, sino mucho más bajito. Entonces, la recomendación es que si un paciente tiene una reacción grave, no le den ninguno de estos medicamentos. Los inhibidores de proteasa, entre ellos, no tienen reactividad cruzada, listo, excepto pues el amprenavir y el fosamprenavir, que ustedes saben pues que el fosamprenavir es un profármaco del amprenavir. Entonces, dele tranquilo, fosamprenavir, reacción cruzada, le quiere dar lopinavir, sí, déselo, está bien, listo. Y con respecto a los demás, inhibidores de la fusión, inhibidores de CCR5 y los inhibidores de la integrasa, parece que son menos inmunogénicos. La enfuvirtida sí que genera como muchas reacciones locales, pero pues casi el 97% tienen reacciones locales, pero solamente 3% de ellos tienen que suspender el tratamiento, entonces pues como que reacciones graves parece que no son tan inmunogénicos, listo, y que no hay reactividad cruzada entre ellos. Obviamente pues tenemos que hablar del trimetoprim, ¿sí o qué? Entonces, digamos que este es el estudio clásico, pues no es reciente, es publicado por allá en el 2003, es un estudio como el más grande de reactividad cruzada entre las sulfonamidas antibióticas y las no antibióticas, pero pues es el clásico, entonces toca ponerlo. Encontraron que los pacientes que
tenían una reacción de hipersensibilidad con sulfonamidas antibióticas, que posteriormente recibían sulfonamidas no antibióticas, sí que tenían un poquito más de incidencia de reacciones adversas, digamos 9.9 versus 1.6, ¿listo? Pero también se fijaron con los betalactámicos, con la penicilina particularmente, entonces encontraron que los que tenían reacción adversa con trimetoprim sulfametoxazol posteriormente recibían penicilina y encontraban que el 14% tenían alergia también. Y solamente el 2% de los que no tenían reacción de hipersensibilidad al trimetoprim tenían alergia a la penicilina. Entonces los autores concluyen que es más por una predisposición a hacer reacciones alérgicas que por la reactividad cruzada. Y me quiero detener acá en este pastelito que hice, porque la verdad es que, digamos que en la práctica clínica he encontrado más o menos, digámoslo, mitos que yo creo que contribuyen a una práctica inadecuada, que es restringir un montón de medicamentos. Le restringen amoxicilina, le restringen captopril, ranitidina, un montón de cosas. Les voy a explicar cómo funciona esto. Las sulfonamidas tienen un grupo sulfonamida, que es este, ¿listo? Acá se ve este. Y se dividen en dos, antibióticas y no antibióticas. Las antibióticas se caracterizan porque tienen dos anillos, el grupo arilamina, que es este, y un sustituto aromático, que es este, ¿listo? Para que tengan un mecanismo de acción como antimicrobianos, necesitan las dos moléculas. Y parece que también para que hagan una reacción de hipersensibilidad, ¿listo? En cambio, los no antibióticos o tienen la arilamina, pero no tienen el sustituto aromático o no tienen ninguno de los dos. Entonces, las antibióticas, sulfametoxazol, sulfapiridina, la sulfasalacina, yo sé que no es un antibiótico, pero para efectos prácticos se comporta como tal, porque en su metabolismo, en contacto con el colon y las bacterias, pues como el tracto gastrointestinal, se metaboliza sulfapiridina, ¿listo? Entonces, por eso lo pongo ahí. No crean que no sé que no es un antibiótico. Y las no antibióticas, pues muchas, la furosemida, hidroclorotiazida, acetazolamida, gliburide, y los inhibidores de proteasa que están ahí en rojito, porque vamos a hablar un poco de ellos, que sí parece que hay alguna importancia ahí, a pesar de que son sulfonamidas no antibióticas, ¿listo? Hay otro tipo de medicamentos, entonces, algunos que tienen átomos de sulfuro, el omeprazol, captopril, ranitidina, que no son sulfonamidas, no tienen reactividad cruzada, déselo tranquilo, y las sulfonas, que es diferente. La que más usamos pues en la práctica clínica, o yo creo que la única, es la dapsona. También está en rojo porque hay una particularidad. Bueno, les había mencionado que íbamos a hablar como de los inhibidores de proteasa. Parece como que particularmente con darunavir, amprenavir y fosambrenavir, a pesar de que miren la estructura, este es el anillo, la arilamina, y este es el sustituto aromático. El darunavir tiene acá la arilamina y el amprenavir lo tiene acá, pero yo no encuentro por ninguna parte el anillo aromático, no lo tienen, entonces en principio no tendrían por qué tener reactividad cruzada, pero los estudios, algunos muestran que tiene 4.2 veces más riesgo de hacer una reacción con estos dos inhibidores de proteasa o con el fosambrenavir, incluyámoslo ahí, cuando tienen antecedente de reacción por trimetoprim sulfametoxazol, listo, para que tengamos pues como cautela en esos pacientes. Yo diría igual la misma recomendación, si es un paciente que no tuvo una reacción grave, podríamos dárselo, pero si el paciente tuvo un DRES, a mí me daría mucho susto darle alguno de estos, listo. Y con respecto a la dapsona, es una sulfona, no es una sulfonamida, pero algunos estudios, incluso pues uno revisando la literatura, ve como hasta 40% de reactividad cruzada con trimetoprim sulfametoxazol, pero eso no es tan cierto, o sea, si es que tienen eventos adversos, pero no necesariamente como de hipersensibilidad, listo. Los estudios, estos también son viejitos, pero son los que reclutan como mayor cantidad de pacientes, entonces digamos que por eso los puse. Este, por ejemplo, 5%, como casos posibles y probables, ¿listo? 5% y todos leves, pues como un brotecito o así, nada grave.
Y este sí que muestra, digamos, un poquito más, un 21% como de reacciones con dapsona cuando los pacientes tienen antecedentes de reacción al trimestopin. Listo, ya escogimos pues como qué medicamento le vamos a dar al paciente, tiene una alternativa segura, pero resulta que el paciente no tiene más alternativas, entonces ahí sí, la pregunta, ¿cuándo desensibilizar? Una desensibilización se define así, como una inducción temporal, ahí la subrayo, de un estado de no reactividad o de tolerancia clínica, no inmunológica, clínica, a un alergeno responsable de una reacción de hipersensibilidad previa. Usted está seguro que su paciente es alérgico a ese medicamento y usted se lo quiere dar. Pero me parece que la gente cree que cuando uno desensibiliza a un paciente se queda desensibilizado para toda la vida y esto no es vitalicio, esto tiene un tiempo de duración, acuérdense que se define como temporal. Entonces, dura, digamos que en promedio, 2 vidas medias del medicamento. Si su paciente deja de tomarse el medicamento más de 2 vidas medias, otra vez es alérgico a ese medicamento. Entonces, le va a volver a dar la reacción de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otro curso de desensibilización, listo, si lo vuelve a requerir. Bueno, digamos que como la EAACI, pues que es como la autoridad mundial, la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología, una de las autoridades a nivel mundial, plantea algunos criterios de desensibilización. Básicamente es que el medicamento sea esencial para ese paciente. Ese paciente no tiene más alternativas. Es ese medicamento o ese paciente se muere o se afecta mucho su calidad de vida. Digamos que adicionalmente el paciente no tuvo una reacción grave, o sea, severa, tardía, severa, porque por ejemplo cuando hablo de anafilaxis es una reacción muy grave y eso no contraindica una desensibilización. Y que su paciente, usted considera que si lo desensibiliza, sí tiene riesgos, porque es un procedimiento de alto riesgo, pero usted cree que es mayor el beneficio que el riesgo que le trae hacerle ese procedimiento a su paciente. Y se contraindica siempre que haya una reacción tardía severa, siempre que haya una reacción que usted sospeche que tiene un mecanismo subyacente como más de tipo autoinmune, o pacientes que tengan compromiso como hepatitis, nefritis, neumonitis, citopenias o eosinofilia severa. ¿Por qué? Porque probablemente esos pacientes tienen como un mecanismo más autoinmune. ¿Listo? Protocolos, yo no sé si de pronto estaban esperando un protocolo, no hay un protocolo único, listo, o sea, el protocolo lo decide el especialista, ¿de acuerdo a qué? Al paciente, esto es muy individualizado, listo. Ay, creo que se me va a acabar el tiempo, ya casi acabo. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se haga por un especialista entrenado. Idealmente deberían haber pruebas de diagnóstico que aporten como cuál podría llegar a ser la fisiopatología que tiene ese paciente y como les mencioné, no existe pues como un protocolo general para los pacientes. Las complicaciones es un procedimiento de alto riesgo, puesto que usted va a exponer a un paciente que usted sabe que es alérgico a ese medicamento, otra vez a esa molécula. ¿Qué puede pasar? Que haga la misma reacción o que haga una reacción más grave y grave pues de las tardías severas que pueden llevar a la muerte, o que haga una anafilaxia. Los pacientes con VIH, ojo, que particularmente cuando tienen una reacción de hipersensibilidad tardía y usted los somete a una desensibilización, le pueden hacer una anafilaxia, particularmente los pacientes con VIH. Puede ocurrir que, bueno, esto es como un síndrome que ocurre cuando hay desensibilización a trimestopin, que pasa pues que hay leucopenia, pancitopenia, y bueno, hay que tener mucho cuidado con respecto pues como al tiempo en que se hace la desensibilización por el riesgo de resistencias a algunos medicamentos para microorganismos. Muchas gracias, espero que les haya gustado.